Buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy cerramos este ciclo de conferencias con el profesor, el maestro Anaya Higareda. El maestro Anaya Higareda. El profesor nos va a dar una conferencia sobre secado de madera con energía solar. Con esto cerramos el ciclo de conferencias que iniciamos en el mes de junio, julio y agosto, dentro del marco del Año Internacional de las Energías Sustentables para Todos. Es el último dentro de este primer ciclo y posteriormente continuaremos con un ciclo de conferencias. El profesor Anaya tiene mucha experiencia en el campo laboral, principalmente en el uso de la energía solar y su aplicación en el secado de la madera, que ya tendré tiempo ahorita de platicarnos al respecto. Y bueno, pues agradecemos la presencia del profesor y esperamos que sea de su agrado esta conferencia. Muchas gracias. Sí, gracias también. Muy bien, mi nombre es Ernesto Anaya Higareda y yo soy ingeniero en tecnología de la madera. La carrera de tecnología de la madera es en la Universidad de Michoacán y todos lo que tenemos en cuenta es la complejidad de una estructura que es de manera natural, sin embargo tiene muchos usos y aplicaciones, desde combustible, material moldeable y además material para construcción. Entonces, este proyecto nace de la necesidad de una fábrica de esquíes que necesitaba estufar madera con un equipo muy sofisticado, pero en realidad tuvimos el problema de que la madera traía diferente contenido de humedad, variaciones muy elevadas, y entonces fue como empezamos a analizar una alternativa que fuera económica y que estabilizara la humedad de la madera. Esto fue el proyecto. La madera crece, como todos lo sabemos, desde el centro y hacia la periferia. Eso es, la madera crece de una manera radial y tiene en la sección longitudinal unos vasos que suben nutrientes y bajan ya material procesado por las hojas. Y entonces en la madera tenemos... Sí, ya creo que sí. En un tronco de madera tenemos un crecimiento radial. Ahora, está la corteza y está el centro de la madera, y en el sentido longitudinal suben sales minerales, es este sentido, suben sales minerales, las procesan la hoja y regresan nutrientes. El crecimiento es radial. ¿Sí quiere cambiar, por favor? Es decir, que cuando nosotros cortamos tablas, así es como se cortan las tablas de madera, entonces estas figuras es lo que le llamamos la veta de la madera, o sea, está cortando los rayos. ¿Qué pasa? Pasa que esta madera oscura tiene una densidad mayor que la madera clara, pero cada una de las piezas de madera tiene estas diferentes densidades de madera oscura, de madera clara, incluso de nudos y otros defectos de la madera. Cambio, por favor. Esta es una fotografía microscópica de la madera. Los conductos más gruesos son vasos que conducen el agua. Los conductos atravesados son los comunicantes del centro del árbol con la periferia, y que se llaman radios medulares, y los conductos más delgados son unas que se llaman fibra. Entonces esta es una estructura de madera, entonces no es una estructura, como se puede ver, no es una estructura homogénea, uniforme. Tenemos entonces que el agua que salga por estos vasos va a salir a mayor velocidad que el agua que salga por estos vasos de abajo. Y también tenemos unos esfuerzos radiales. Esos esfuerzos radiales lo que ocasionan es que la madera se agrieta.
La siguiente, por favor. Aquí tenemos cuáles son los tiempos de secado de madera para distintas especies de madera, y entonces también vemos cuál es la variación. Por ejemplo, tenemos que el pino en 9 días lo logramos secar de 70% a 10% de humedad, pero el nogal en 19 días es que se consigue, y el fresno en 12 días. Sin embargo, el roble o el encino, que es en el que se basa mi estudio, tarda 31 días en secarse. Pero no solamente varía en la especie de madera, varía también en el grueso de la madera. Esto es madera de 7,5 centímetros, madera de 5 centímetros, madera de 2,5 centímetros. Y las variaciones son de cierta forma logarítmicas. ¿Por qué? Porque en 20 milímetros tenemos a los 13 días, a los 26 días tenemos los 50 milímetros. O sea, esto se debe a que la madera es aislante, y como material aislante tiene una determinada velocidad para que se caliente la madera. Entonces, conforme se va calentando la superficie, va ganando temperatura hacia el interior a razón de 1 milímetro por hora. El siguiente, por favor. Estas ya son una serie de aseveraciones, porque lo primero que tenemos que investigar es en qué forma se encuentra el agua dentro de la madera. El agua dentro de la madera se estima en un porcentaje de peso base seca. Es decir, que la madera verde o recién cerrada tiene un 60 o 70% de contenido de humedad. Es decir, tienes 600 gramos de agua y 1000 gramos de madera. Entonces, este sólido va a pesar 1600 gramos, de los cuales 600 son agua y 1000 madera. Si tenemos 20% de humedad, entonces va a tener 220 gramos de agua y 1000 de madera. O sea, el mismo sólido que anteriormente pesaba 1600, ahora irá a pesar 1200. Ahora, con estos 200 gramos de agua por cada 1000 se puede utilizar para rejas y guacales, pero no para muebles. ¿Por qué? Porque para los muebles lo ideal es que tenga un contenido de humedad del 8 al 10%. Ese es el objetivo, 8 al 10%. O sea, 1000 gramos de madera y 80 gramos de agua. En ese momento la madera se considera estabilizada con el ambiente. La madera es un material higroscópico. Si tú dejas un trozo de madera a la intemperie, dentro de unos 2 meses va a tener 30% de agua. Si esa madera la dejas en un inmueble, dentro de unos 9 o 10 meses va a tener 15% de humedad. O sea, es higroscópica, se va a estabilizar con el ambiente. Por eso lo ideal para fabricar muebles es que sea el 10 a 12%, que es lo que se va a estabilizar dentro de una habitación. Muy bien, esa es la causa. Ahora bien, cuando tenemos entonces un sólido cúbico y le sacamos 600 gramos de agua, debemos pensar qué sucede adentro. ¿Qué le sucede al sólido? El sólido tiene que entonces contraerse. Al contraerse el sólido, se va a contraer siguiendo el dibujo de la madera. Es decir, que entonces va a empezar a hacerse así, como cuchara le llaman, porque va a estar siguiendo la figura de la madera, el crecimiento radial de la madera. Pero como estamos haciendo tablas, entonces las tablas a veces tocaron el centro y a veces tocaron la periferia, entonces van a tener deformaciones distintas. Estas deformaciones se acentúan más
cuanto más rápida es la velocidad de secado. Entonces necesitamos encontrar un equilibrio entre el tiempo de secado, porque nos cuesta almacenar la madera por tiempo de secado, un equilibrio entre el tiempo de secado y la calidad deseada de la madera. A eso se refería que el roble se seca en 30 días y que el pino se seca en 9 días, porque la madera de pino es menos sensible a ese cambio de dimensiones, entonces lo puede secar más a prisa. En realidad, cualquier equipo de secado te puede estufar en los 9 días el roble o el encino, pero vas a encontrar la madera muy deformada y agrietada. ¿La siguiente, por favor? Todas esas son las cosas que se deben de tener en cuenta cuando uno va a secar madera. Deben tener en cuenta el espesor, la cantidad de nudos, las dimensiones del sólido. Es decir, debes de meter madera de una sola dimensión en espesor, madera de una sola dimensión en especie y en cantidad de defectos, nudos y cosas que se presentan en la madera. Esa uniformidad que tengas en meter la carga de madera se refleja en la calidad del secado. ¿Por qué? Porque la estufa tú la vas a controlar a que seque en 9 días o en 20 días, en 30 días, dependiendo de lo que haya entrado. Y ese fue el problema por el cual nació mi proyecto. Necesitaban dejar la madera de encino durante 30 días en una máquina que les prometieron que en 7 días tenían la madera seca. Estoy viendo que no comprendieron el mensaje. Mira, la firma alemana que vendió la máquina secadora de madera le dijo a esta empresa que en 7 días iba a tener seco su madera de encino, porque es un proceso de alto vacío. Sin embargo, no fue así. ¿Y no fue así por cuál? Por la problemática de que en nuestro país no se siembra madera, así que cortas de 7 especies de encino en un solo lugar. Ahí ya te varió la madera. Luego, es una madera muy difícil de trabajar, así que cortas aquí, cortas acá y luego la reúnes toda y la llevas a la aserradero. Entonces llegan troncos que ya tuvieron 15 días tirados y troncos que acaban de cortar ese día. O sea, cuando terminan una carga, se lo llevan al aserradero. Entonces la madera que sale de ahí también trae mucha variación de humedad. Y esto es el problema. El problema es que la madera se astilla y se llena de grietas y se llena de fallas. ¿Qué hacer? La solución fue entonces estabilizar la madera utilizando energía solar. Poner la madera entonces en un ambiente menos agresivo que una estufa de secado al alto vacío, para que alimentáramos a la estufa de alto vacío con madera ya estabilizada, con una humedad que se pretendía en aquel entonces una humedad del 20%. Muy bien. A partir de aquí entonces empecé a investigar cómo es la energía necesaria para secar la madera. Tenemos, por ejemplo, que entonces el 4 julios son los que se necesitan para llevar la temperatura de la madera en 1 grado centígrado. Entonces, dependiendo de la cantidad de fibras, este julio se multiplica por el 18% o el 22%, o sea, 1.22, que es la fuerza de cohesión que tiene la madera para no dejar evaporar el agua. Entonces, todos estos julios de energía por gramo de agua se distribuyen en el tiempo que vas a secar la madera, o sea, 600 gramos de agua distribuidos en 20 días de secado. Y así es como obtuve la cantidad de metros cuadrados de colector solar que tenía yo preparados. Y entonces, ¿sí puede cambiar? Encontré que para secar la madera no puede haber resequedad en principio,
eso ya lo sabemos. Entonces lo que se hace es que el aire debe estar recirculando para que la misma humedad que vaya ganando al ir secando madera mantenga un aire, un ambiente húmedo, y entonces la velocidad de secado no sea tal que se colapsa la madera. Entonces el aire circula a una velocidad de 1.5 metros por segundo en la pila. Esta es la velocidad a la cual debe de circular el aire. ¿Por qué? Porque son pilas de madera que tienen 1.20 de ancho. Entonces necesitamos una velocidad en la cual el aire pasa y va perdiendo energía, pero que la diferencia entre la entrada y la salida no sea más de 3 grados o 4 grados centígrados. Si el aire pasa muy lento, entonces llegaría con una diferencia de 10 grados al otro extremo de la pila, de irse enfriando. Y eso que hace que otra vez ya no tenemos uniforme el secado. Vamos a tener seco aquí y húmedo acá. De eso se trata. Entonces tiene que pasar a una velocidad que ya se conoce, 1.5 metros por segundo, para que no haya tanta variación en temperatura del aire de entrada y del aire de salida. Otro es que debe de haber una presión de aire de 25 milímetros de columna de agua. ¿Qué significa esto? Los ventiladores tienen diferentes diseños de aspas. El diseño de aspas es para la presión a la cual vas a empujar el aire. Es distinto echar aire a velocidad, o sea, que sople y que sientas que se mueve el pelo, a echarlo con presión. Se necesita que entre con presión porque entre cada capa de madera hay un espacio de 2 centímetros y una longitud de 1,20 m. Entonces, el aire lo tienes que meter y luego empujar y forzarlo a que salga del otro lado. Eso no es sencillo, pero sí se consigue con los especiales álabes del ventilador. No es tanto la velocidad del aire como la presión para que recorra todo el camino y se meta por todos los intersticios de la madera, de la pila de madera. Eso ya se sabe, teniendo entonces un diseño de ventilador de 25 milímetros de columna de agua. Esta columna de agua se mide con un tubo pitot, se sopla y el nivel del agua aumenta aquí 2,5 centímetros en el tubo pitot. Muy bien. Ahora, como entonces es aire recirculando, el calentamiento debe ser un calentamiento de tipo continuo, indirecto. Entonces, lo que hice es tener una superficie cristalina y una cara negra que absorbiera ese colector solar, y el aire pasa por el medio del colector, pero solamente una parte, porque el gran volumen de aire está moviéndose dentro de la pila de madera. Eso lo vamos a ver conforme pasa en la exposición. ¿Qué tenemos? Este es el diseño del colector solar. El colector solar, por aquí entra el aire frío y sube en una pendiente negativa, o sea, no, es positiva, lo cordial es que el aire caliente siempre va a subir, y luego lo bajo y lo meto a la pila de madera. La inclinación del colector son 12 grados más la latitud. Yo me encontraba en la latitud de los 20, aquí en Guadalajara. En la latitud de los 20 más 12 son 32 grados de inclinación. Ahí es donde se obtiene la mayor cantidad de absorción de la radiación del sol. Muy bien, la siguiente, por favor. En el secadero que hice, entonces caben 3 metros cúbicos de madera, y de los cálculos que realicé, necesitaba una superficie de 4 metros cuadrados de colector por cada metro cúbico de madera. Así que el colector entonces tiene una dimensión de 12 metros cuadrados, de los cuales, entonces, la conclusión para el diseño es que hay una pila de madera de 3 metros cúbicos con 1200 pies cúbicos por minuto de aire que se debe de mover para que tenga la velocidad y la presión que ya les describí. Y
y la inclinación del colector 32 grados, o sea, 12 más los 20 grados de la latitud. Y hicimos la prueba de secar y en 20 días llegó a la humedad de 22%, aunque continuamos secándolo hasta el 8%, pero eso nos llevó otros 30 días. Nuestro objetivo se cumplió en 20 días. Sin embargo, nos dimos cuenta que el estabilizador o presecador de madera consiguió llegar a secar totalmente la madera, aunque no era el objetivo del estudio. La siguiente, por favor. Primero que nada hay que orientar el colector solar, y para orientar el colector solar se utiliza el método del gnomon. El gnomon es una vara que entierras en el suelo y más o menos a las 11 y 10 de la mañana ves cuál es la sombra que proyecta, y ahí trazas un círculo y después te esperas, por ahí de la 1 de la tarde vuelve a tocar el círculo en algún punto y de ahí trazas el norte astronómico exactamente. A partir de esto es el desplante para poner el colector solar orientado al sur. Luego hice una cama de piedra brasa, luego una capa de grava y unos polines, como se ve aquí, que son los que iban a detener la madera. Esa fue la cimentación del secador solar. La siguiente, por favor. Y este es el diseño de la estructura. Entonces la madera más o menos ocupa el espacio de lo que es la puerta. El aire, aquí va a ir el colector solar arriba. Entonces el aire pasa por la madera, es aquí al revés, pasa a través de la madera, sube, baja y pasa a través de la madera. Aquí van a ir los ventiladores. La siguiente, por favor. Este es el colector solar. El colector solar lo construí con canal C de 4 pulgadas. Entonces, aquí arriba se puede ver el espacio para vidrios. Y aquí abajo se puede ver la estructura para la lámina. Aquí la lámina negra. Y esto para sacar el aire. Esto que es un desviador para evitarse toda esta área. Después de la madera, toda esta área es inútil, entonces la tapé con un desviador de flujo para concentrarnos nada más en lo que es la madera. Sube, baja, aquí lo que sacan los ventiladores y meten el aire otra vez. Ese es el colector solar. La siguiente, por favor. Y este es el secador de madera. Una ventila para sacar aire húmedo y una ventila para meter aire seco. Entra por el colector, lo toman los ventiladores, lo meten a través de la madera. Ese fue el diseño. Todo lo construí con canal C de 4 pulgadas y en este caso con madera, duelas de madera de pino. Lo siguiente. Esto es un rango de temperaturas que obtuve. En un promedio de temperaturas obtenido durante un mes. Mira, entonces, antes del mediodía, más o menos aquí está distribuida la población, al mediodía y al final del día. Es las temperaturas que se puede observar, 45 grados centígrados. La siguiente. En abril de 1985. Sí. Es que decía en un mes, pero no sé cuál. Muy bien, la siguiente. Esto es la hoja de control. Con una papel albanene se calca cómo está la madera antes de entrar al secado. Y se ponen varias pruebas de madera. Cuando termina de secarse la madera, otra vez con el papel albanene se calca cómo quedó. Y en este caso la calidad fue considerada muy buena calidad. No se incrementó lo que ya tenía de defectos de madera, la deformación no fue tan importante y
el contenido de humedad quedó uniforme. Con todas esas conclusiones, quedamos que lo que iba a ser un presecador estabilizador de madera, de humedad de madera, logró llegar a secado de madera. Así, muy bien. Pues ese fue el estudio que realicé en el año 1985. ¿Alguna duda? Las condiciones en cuanto a los días mencionaste al principio que para pino eran 9 días y para roble son 31 días. Sí. ¿Cómo controlas ese flujo de días? No me queda muy claro. O sea, dejas la madera 31 días en el caso del roble, dejas 31 días depositado dentro del secador. Sí, claro, mira, un secador de madera. Bajo las mismas condiciones que el pino. No, claro que no. Un secador secas con temperatura. Sí. La temperatura es para secar, pero también secas con humedad. Sí. La relación que haya entre la temperatura y la humedad, la relación que haya entre la temperatura y humedad te da un gradiente de secado. Es decir, si tú dejas mucha humedad, entonces la velocidad de secado va a ser baja. Si haces muy reseco el ambiente, la velocidad de secado se incrementa. Entonces, es la relación entre la temperatura y la humedad, y todas las secadoras de madera tienen un control para cada uno de los dos. Y en base a eso es que seca uno a la velocidad que uno necesita, que uno desea. Y para eso, normalmente se tienen gráficas de secado de esta forma, en días, en humedad. Entonces, normalmente se llega así y luego así. Aquí es un punto crítico. Este punto crítico está en el 22% de humedad. De aquí para arriba, la madera es una agua higroscópica, o sea, una agua libre, una agua que está metida dentro de los conductos que les mostré en las primeras diapositivas. De aquí para acá es un agua de imbibición, un agua que está ahora humedeciendo la pared de las células, no la que está libre por adentro. Por eso la velocidad de secado se aplaza a partir de este punto crítico. Lo ideal para mi proyecto era llevar toda la madera a este nivel para que el secador de marca alemana pudiera hacer su trabajo como lo prometieron en 9 días. Y yo aquí tenía 30 días para llevar la madera a esa humedad. 20 días para llevar la madera. Porque lo que hizo el aparato que construiste fue básicamente preparar la madera para someterla al otro aparato alemán, que no se deformara la madera. Efectivamente. Y el resultado fue que sí pudimos llegar aquí a los 20 días que era programado, pero me tardé otros 20 días, otros 30 días en llegar acá. Esa fue la diferencia. Con energía solar fueron 30 días y 20 días. Con el secado y con el equipo alemán fueron 20 días de mi secador y 9 días. Ahí es donde sí se vio la eficiencia del equipo de Alemania, porque es un secado al alto vacío. Pero antes de esto, o sea, para cuando ese secador hacía esto, ya la madera ya estaba reventada y deformada. Este era el problema, creo. Ese es el problema que nos enfocamos a resolver con un secador solar.
¿Por qué? Porque este es un equipo muy caro, entonces 9 días gastando energía, ¿verdad? Entonces en nuestro secador solar podría estarse con un costo muy bajo. Y aunque lo metieran al secador alemán, no podían hacerlo en 9 días. Se deformaba la madera, entonces este era un problema muy grave que tenía esa empresa. Ahora, este secador llegó hasta secar totalmente la madera y con muy buena calidad. ¿Ya? A lo que me refería en la pregunta de los 30 días sobre el roble y el pino es, el aparato, el secador que construiste, ¿tiene alguna, aparte de los ventiladores, tiene algún sensor, algo así Claro que sí, que controle el grado de humedad y eso? Claro que sí. ¿Conocen el ciclómetro? No. El ciclómetro es una hoja de latón y 2 termómetros. Un termómetro de bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo. Entonces, aquí nos da una temperatura, por ejemplo, de 22 en el bulbo seco y de 20 en el bulbo húmedo. Entonces tienes la temperatura del bulbo seco, 22, y la temperatura del bulbo húmedo, 20. Más o menos el contenido de humedad debe de ser como de un 80%. Y eso se mide en uno que se llama tabla ciclométrica. ¿Esa sí la han visto? ¿No? La tabla ciclométrica hace una relación entre la humedad relativa del aire y más o menos tiene estas formas, las tablas ciclométricas. Entonces tú eliges tu temperatura de bulbo seco y luego ves cuál es la del bulbo húmedo y ya sabes cuál es estás en la curva de los 80%. Entonces, en base a este kilómetro es que se encienden los ventiladores para secar. Ya. Perdón. En un equipo de secado donde tienes el ambiente controlado, que es el equipo alemán y los equipos de secado convencional, entonces en ese ambiente lo que hace cuando llegas a determinada temperatura es entonces apagar la caldera. En el mío no. En el mío era a base de las ventilas, pero al último nos dimos cuenta que no fueron necesarias las ventilas por el sistema de drenaje que puse en el secador antes de. Pero en el mío eran las ventilas que vieron ustedes. O sea, yo sí tenía controlado el ciclómetro y tenía yo que abrir manualmente las ventilas. Pero ya es en base a tu medidor. Al ciclómetro. Y sí controlaba todo eso. Y en las estufas de secado convencional se apaga la caldera y en esta se rompe el vacío. Alto vacío, en alemán. Sí, está bien. ¿Nada más? ¿Hizo algún tipo de estudio en relación a cuánta energía, bueno, cuál era el ahorro económico? No. O sea, sí hice el estudio de lo que me costó edificar y lo que me costó secar la madera, pero no lo enfrenté con lo que costaba el equipo alemán. Sí, eso debe ser muy elevado, ¿no? Sí. La importación. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Todo está bien? Bueno, pues entonces les agradezco la oportunidad. Pues le agradecemos al maestro Anaya Higareda. Agradecemos al maestro Anaya Higareda que nos haya dado su presentación el día de hoy. Y pues muchas gracias, profesor. El día de mañana le entregamos constancia de participación, si vamos a tenerlo por acá. Y bueno, el profesor estuvo desde tempranísimo el día de hoy, entonces pues esperemos que sea de mucho provecho para todos ustedes esta ponencia. Pues muchas gracias. Muy bien. Esperemos que contar con su presencia en otra ocasión.
¿Sí? Gracias, Muchas gracias.